Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana en esta mañana. Vamos a compartir un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 13 y 14. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En esta mañana, la palabra del Señor se hace tan necesaria para que a través de ella podamos entender, comprender los requisitos, los mandamientos, las necesidades que cada uno de nosotros tenemos como hijo de Dios. Sin duda, hay muchos que están rechazando en este tiempo la gracia de Dios. Hay muchos que se encuentran con sus rodillas paralizadas, manos caídas, bendito sea el Señor, y que se hace necesario volver a la palabra genuina, que se hace necesario volver a la verdad del Evangelio, no ese Evangelio adulterado que hoy día se está predicando en diferentes lugares, haciendo hincapié, mi hermana, mi hermano, en que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor nos habla de este requisito indispensable para poder ver a nuestro Señor, que es andar en santidad de vida. Y hoy día, lo menos que hace la iglesia del Señor es buscar santidad, porque la iglesia se ha contaminado con la mundanidad. La iglesia se ha apartado de los decretos, las leyes, la ordenanza, los mandamientos de nuestro Señor, con falsas teorías sobre la santidad, sobre falsas teorías sobre el Evangelio, sobre mentiras, hermanos, que se están predicando hoy día en diferentes lugares, apartando a la iglesia de la verdad, apartando a la iglesia de la santidad, que se hace tan necesaria como lo dice la Escritura, porque sin ella nadie verá al Señor. Eso está establecido en la palabra del Señor, no lo podemos ocultar, no lo podemos cambiar. Se hace necesario, hermano, empezar a examinar nuestro caminar, nuestra vida ante el Señor. Hoy día, cuando los patriarcas de la iglesia han partido, porque el Señor ya lo ha llamado, han aparecido ciertos hombres y mujeres que son hijos de obispos, de pastores, que un día predicaron la verdad, trayendo un evangelio distinto, un evangelio mundano, un evangelio contaminado, y han llegado a cambiar los preceptos de Dios en la iglesia, han llegado a cambiar la música de la iglesia, han cambiado, cierto, todo lo que Dios exige para que nosotros un día podamos estar con Él. Y es por eso, hermano, que tenemos que dar la voz de alarma, de alerta en esta mañana, como siempre lo hacemos en este programa, hermano, porque no podemos apartarnos de la verdad, no podemos apartarnos del evangelio genuino, no podemos apartarnos de lo que el Señor nos entregó, y no podemos estar siguiendo doctrinas de hombre, estrategias de hombre, hermano, porque nosotros, al que tenemos que seguir, al que tenemos que amar, es a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Él ya estableció una palabra, y esa palabra trae advertencia, ¿verdad?, de aquel que le agrega o le quita la palabra, ¿cierto?, de la profecía, como dice el texto bíblico allá en el libro de Apocalipsis.
Pero lamentablemente muchos hoy día han trastornado la palabra del Señor. Están apareciendo muchas doctrinas falsas, mentirosas, muchos evangelios falsos, muchos hombres, hermanos, que predican solamente prosperidad, muchos que predican de que ya somos salvos, que no hay nada más que hacer. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando estamos lejos del Señor, indudablemente no tenemos santidad. Eso lo tenemos que dejar claro en esta mañana. Pero ¿qué es lo que es la santidad? En su forma más sencilla, la santidad se define como la separación del mundo y apartarse para Dios. Si usted quiere dar una vida en santidad, tiene que apartarse del mundo, de la idolatría, de las mentiras, del engaño, de todo aquello, hermano, por lo cual el mundo contamina nuestras vidas. Y tenemos que apartarnos para Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia, la palabra del Señor, dice que nos podemos preguntar, usted y yo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué es santidad? En cuanto a Dios, la santidad no tuvo comienzo ni tendrá fin, siendo que forma parte de la misma naturaleza de la divinidad. Éxodo 15:11. A Dios se le considera el santo. Amén. Se le refiere a Dios usando este término por lo menos 30 veces. Bendito sea el Señor. Salmo 89:18 también lo indica. Es decir, en Dios no existe el pecado. Por lo tanto, si nosotros estamos llamados a una vida santa, tampoco debe existir el pecado. Tampoco debemos adornar el pecado. Tampoco debemos tapar el pecado, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. Porque Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Bendito sea el Señor. Quiero decir en esta mañana, Dios es la fuente inagotable de la santidad. De Él emana la santidad. Se comunica al hombre a través del nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos dice de que Adán fue hecho un ser santo, inocente y sin pecado. La caída del hombre precipitó la necesidad de un Salvador y la necesidad de regenerar la naturaleza caída del hombre. ¿Dónde está eso? Libro de Génesis 3:15. El pecado y la naturaleza caída del hombre son los enemigos de la santidad. Todo ser humano, después de la caída de Adán, con la excepción de Jesucristo, ha nacido con una naturaleza propensa al pecado, como lo señala el libro de Romanos capítulo 5, verso número 12. Bendito sea el Señor. La naturaleza caída del hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, pero a través del nuevo nacimiento se transforma en un nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Libro de Efesios 4:24. Es decir, así como Adán fue creado, ¿cierto?, sin pecado, en santidad, Adán se contaminó. Y al revés, ahora nosotros que estábamos contaminados, a través de la santidad nos tenemos que purificar. Amén. Y por eso se hace necesaria la santidad en los hijos de Dios, los creyentes. ¿No cree usted las fábulas que se predican hoy día de que por Cristo murió hace años por nosotros, ya somos salvos, que estamos predestinados? Hermano, se puede perder. Se puede perder la salvación si no andamos en santidad. La Biblia dice que nada impuro, nada inmundo entrará allá. Pero hoy día, hermano, ha entrado el conformismo. ¿Sabe por qué? Porque con mucha tristeza podemos ver que a la iglesia le gusta la palabra que se está predicando ahora. Esa palabra que es pura bendición, que es pura felicidad, puro baile, pura entretención, pero no hay una regeneración, como dice la palabra del Señor, porque en la iglesia apareció el viejo hombre nuevamente, apareció la vieja mujer, porque a alguien se le ocurrió de que Cristo ya había muerto, había pagado por los pecados y que éramos salvos, hiciéramos lo que hiciéramos ahora. No, no es así. Es mentira engañosa del diablo y muchos son arrastrados a esta mentira. Bendito sea el Señor. Este proceso sucede en parte al obedecer el plan de salvación
Hechos 2:38, bendito sea el Señor. Y subsecuentemente, en forma progresiva, al despojarnos del viejo hombre con la ayuda del Espíritu Santo, proceso que se determina por el grado de consagración personal de cada creyente, como lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios 7:1 y Tito 2:12. Bendito sea el Señor. Es decir, hermano, cuando nosotros nos consagramos al Señor, tiene que morir el viejo hombre, tienen que morir los deseos del viejo hombre, tiene que morir toda carnalidad en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. La santidad del creyente, mi hermana, mi hermano, halla sus raíces en la santidad de Dios. El apóstol Pedro recalcó lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Entonces, si la Biblia habla de tanta santidad, ¿cómo no buscar la santidad? Si la Biblia nos dice que tenemos que renunciar a los deseos que teníamos antes, deseos que teníamos, dice, y lo decía Pedro, en nuestra ignorancia. Pero ahora que hemos conocido la verdad, ¿por qué seguimos andando en la mentira? ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos siguiendo un evangelio que no es el que Dios estableció? Evangelio predicado por muchos hombres en este tiempo que están apartando a la iglesia de Dios, que están mundanizando, que están perdiendo a la iglesia, que no la están exhortando conforme a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obras de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, esto es muy importante. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:14. Es decir, hermanos, desde que conocimos al Señor, tenemos que conducirnos en el temor del Señor en todo nuestro caminar aquí en la tierra. No podemos apartarnos de Dios. No podemos dejar de lado la santidad en nuestra manera de vivir. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios en todo el sentido de la palabra. Hermano, Dios nos quiere santos, Dios nos quiere puro, Dios nos quiere limpio, Dios no nos quiere a medias. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Podemos ver que la santidad se origina en Dios y se le ordena al hombre usar esta cualidad intrínseca de Dios como el modelo perfecto. Sé santo, hermano, escuchen muy bien. Sé santos es un mandato divino. No es una preferencia humana. Ser santo ha sido ordenado por Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que la santidad tiene dos propósitos. Sencillamente reiteramos que se manifiesta principalmente, mi hermana, mi hermano, de dos maneras prácticas en la vida del creyente. El propósito de la santidad es el separarse o apartarse del mundo. Y el otro es el de separarse o apartarse hacia o para Dios. El creyente tiene que capacitarse en el uso de ambos propósitos de la santidad. Bendito sea el Señor. Los hombres valientes de David usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Primera de Crónicas 12:2. Habían desarrollado la destreza en el uso de ambas manos para pelear con mayor efectividad en contra de sus enemigos. El creyente, para ser efectivo en la pelea en contra de esta carne, tiene que aprender a luchar empleando los dos propósitos de la santidad. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Dice la palabra del Señor de que la santidad es el reflejo de nuestra vida y es el reflejo de conocer a Dios. Hermanos, no podemos seguir evangelios falsos, evangelios mentirosos. Hoy día me da tristeza, hermano, me da mucha tristeza ver cuántas iglesias, cuántos ministerios. Me da tristeza ver iglesias bailando, hermanos, bailando, literalmente bailando, contaminadas con el mundo. Iglesias llenas de idolatría, de mentiras, de modas.
Iglesias que no se visten decentemente para Dios. Hermanos, si bien es cierto, eso no te va a condenar o perder la vestimenta, pero Dios nos enseña cómo debe vestir una hija y un hijo de Dios. Dios lo enseña en su palabra. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ha contaminado todo. Ha contaminado todo, ha contaminado la obra de Dios. La iglesia se llena de idolatrías. La iglesia se llena de mundanidad, hermano, y parte con la música. Escuchar hoy día una iglesia, hermano, es igual que ir a una discoteca del mundo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo no se dan cuenta, hermanos, que no podemos apartarnos de lo que Dios estableció para su iglesia? Que no necesitamos el mundo en la iglesia para que la gente llegue. Hermanos, no necesitamos la música del mundo para que la gente venga. No necesitamos costumbre humana. No necesitamos estrategias humanas, sino que necesitamos que el Espíritu Santo siga obrando en la iglesia como lo hizo antaño. Porque eso le falta a la iglesia hoy día en este tiempo. Hermanos, muchos acomodan la palabra. Muchos la interpretan a su manera, muchos se engañan a sí mismos, porque hay hombres amadores de sí mismos, hombres que se han apartado de la verdad, que están conduciendo a la iglesia, hermanos, hasta el precipicio. Bendito sea el Señor. La santidad es indispensable en los creyentes, el nacer de nuevo, el dejarse de alguna manera dirigir por el Espíritu Santo, hermanos, es indispensable en nuestra vida. Hermanas, no se conforme a los deseos de la carne, no se conforme a este mundo, busque la santidad. Busque la santidad. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar la santidad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que luchar para estar en la plena voluntad del Señor. Por lo tanto, mi hermano, si la santidad es separarse del mundo, ¿por qué seguimos degustando las cosas del mundo? Si la santidad la vivimos día a día, ¿por qué dejamos que esa mundanidad penetre en nuestros hogares, penetre en nuestras iglesias? Cuánta idolatría. Es decir, cuando Dios nos habla de que hay que separarse del mundo, tenemos que salir del medio de ellos. Apartados del mundo, dice la palabra. ¿Dónde está? 2 de Corintios 6, 17. Apartados del mundo, hermano. El mundo no puede estar en la iglesia. Lo tenemos que entender. En ninguna fase de la iglesia, hermano. Ni espiritual, ni en funcionamiento de la iglesia. Hoy día la iglesia está contaminada, si no hay diferencia. En muchas iglesias, hermano, no hay diferencia con una discoteca. No hay diferencias. Entonces, ¿de dónde sacaron, hermano? ¿Por qué se han contaminado? ¿Por qué la iglesia la están llevando hacia la perdición y no dejan que el Espíritu Santo los dirija? Bendito sea el Señor. Yo veo a pastores saltando, bailando. Un pastor karateca, hermano, saltaba, le pegaba una patada a un hermano y era el Espíritu Santo. Y la iglesia decía, amén, gloria a Dios. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Otros moviendo la chaqueta y todos se caen. Otros ponen una Biblia en el suelo y nadie pasa. Mentira del diablo, hermano, mentira del diablo. Es para engañar a la iglesia. Si el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, tú lo tienes que avivar en ti. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo no es magia, es el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que se le ha olvidado a la iglesia en este tiempo. Ser dirigido por el Espíritu Santo. Hoy día los hombres ven el Evangelio, ¿cierto?, como un buen pasar. Hoy día los pleitos de iglesia en iglesia, las injurias, las calumnias, hermano, se pasean en todo lugar y el mundo se ríe de la iglesia. Hoy día la iglesia, hermano, ha perdido el poder. La iglesia no tiene el poder que tenía en los tiempos de Jesús. No tiene el poder que tenía en los tiempos de nuestros patriarcas, los primeros de la iglesia en Chile, los pentecostales, los metodistas, todos aquellos que de verdad alababan al Señor, todos aquellos que se guardaban para el Señor. Pero fueron muriendo los pastores, fueron naciendo nuestros hijos, pero nuestros hijos llegaron contaminados al Evangelio, porque muchos que están dirigiendo no tienen el llamado de Dios. Entonces para ellos contaminar la iglesia con el mundo no tiene ninguna importancia ni relevancia. Porque muchos están donde no debiesen estar. Bendito sea el Señor. Porque la iglesia necesita santidad. Porque yo necesito santidad. Y la palabra me dice santidad en mi manera de vivir. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi bondad? ¿Dónde está mi misericordia? ¿Dónde está acordarme de aquel que necesita? ¿Dónde está acordarme de la viuda, del huérfano? ¿Dónde está el acordarme de aquel que está solo? Bendito sea el Señor.
La iglesia no es para que usted vaya a desfilar, mi hermana, mi hermano, sus modas, sus vestimentas, sus peinados. La iglesia tiene que apartarse en su totalidad del mundo. La iglesia tiene que vivir apartada, porque Padre dijo a él: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino apártalo del mundo. Y hoy día la iglesia se ha vuelto al mundo. Hoy día la iglesia se ha contaminado. Hoy día la iglesia no busca, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Hoy día la iglesia ya no quiere escuchar la palabra. Les quieren cantar, quieren bailar, quieren cantar, quieren bailar. Y cuando usted le habla de la palabra, una palabra fuerte, el pastor es anticuado, se quedó en la antigüedad, que el pastor ya está viejito, que tiene que irse a los cuarteles de invierno. Y porque muchos pastores se fueron a los cuarteles de invierno, la iglesia se contaminó, la iglesia se apartó de la verdad, la iglesia se apartó del evangelio. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que tenemos que entender, mi hermana, mi hermano. Necesitamos ver a la verdad del evangelio. ¿Por qué habrá dicho el apóstol? Si aún un ángel te habla, otro evangelio sea anatema, porque él sabía que más adelante vendrían hombres corruptos de entendimiento, falsos profetas, falsos pastores, predicando evangelios según sus propias concupiscencias, apartando a la iglesia de la verdad, apartando a la iglesia de la santidad. Pero quiero recordarles, como lo dice la palabra, que si no tenemos santidad no vamos a poder ver al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Desde la antigüedad los hombres tenían que santificarse. Dios le indicó a Moisés que tenía que quitar su calzado o santificarse antes de entrar en su casa o en su presencia. Si usted quiere la presencia de Dios, se tiene que santificar. Al acercarnos a Dios, mi hermana, mi hermano, al acercarnos a Dios tenemos que santificarnos. Venimos del contacto con el mundo a diario y tenemos que separarnos de la inmundicia al entrar en la presencia de Dios. Que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:5: haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros, hermano, lo dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el libro de Efesios 4:21? Despojaos del viejo hombre, dice, desechando la mentira. Es decir, no se pueden predicar mentiras de los púlpitos. No puede haber conformismo en la iglesia del Señor. No puede haber conformismo, hermano. No puede haber conformismo. La iglesia se tiene que separar para el Señor. Se tiene que apartar para Él. Basta de engaños, de mentiras en la iglesia. Hermano, si no, lo hablamos en la mañana, iglesia completa se van a perder con pastor y todo, porque se han apartado de la verdad. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Aunque usted, hermano, yo quisiera sacarle esa hoja a la Biblia, quisiera borrar ese texto, pero lo puso el Señor. ¿Por qué yo lo cambio? Como hacen muchos hombres en este tiempo, cambian la palabra de Dios, según ellos tienen nuevas revelaciones. Mentira. Toda la palabra ya fue revelada. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Santo sea su nombre. Que Dios nos ayude. Dice: despojado del viejo hombre, desechando la mentira, quítense de vosotros toda amargura, hermano, toda amargura. Efesios 4:21-32. Estas son las cosas que tenemos que quitar para acercarnos a Dios. No podemos esperar que el Espíritu Santo nos vaya a obligar a la fuerza a cambiar ciertas prácticas que no le agradan a Dios. Pablo nos impone la responsabilidad de quitar estas cosas de nuestras vidas. Es decir, hermano, nosotros tenemos que quitar lo que nos aparta de Dios. Nosotros. Es decir, tenemos que dejar de hacer lo malo ante Dios. Bendito sea el Señor. Si nosotros nos quedamos esperando que el Espíritu Santo quite estas cosas, tal vez nunca dejemos de hacerlas. Es fácil echar la culpa al Espíritu Santo y decir: el Espíritu Santo todavía no me ha quitado esas cosas. Bendito sea el Señor. Somos nosotros. La ordenanza del Señor es: quitar. Y teniendo el poder del Espíritu Santo en vuestras vidas, eso nos permite despojarnos de prácticas que claramente no le agradan a Dios. Resultado que se obtiene por medio de nuestra sumisión al Espíritu Santo que mora en nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Cuando Moisés se encuentra con Dios,
hay dos elementos involucrados en este encuentro. Dice que el Espíritu de Dios representado por la zarza que ardía. Bendito sea el Señor. La voz de Dios que le indicó a Moisés que tenía que santificarse y le decía que tenía que quitar sus zapatos. Bendito sea el Señor. Fíjese que el Espíritu y la voz de Dios, la palabra de Dios, trabajaron en armonía para producir la santidad como resultado en Moisés. Pero fue Moisés quien tuvo que agacharse, someterse al Espíritu y a la voz de la palabra y quitar su calzado. Dios no le quitó lo terrenal, su calzado. Él mismo tuvo que quitarlo con la ayuda del Espíritu y la palabra. Es decir, yo tengo que quitar de mí lo que me aparta de Dios. Yo tengo que quitar de mí todo aquello que me aleja de Dios. Porque tengo que grabar en mi corazón que si no tengo santidad en mi manera de vivir, no podré ver a Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que comprender y entender las cosas del Señor. No solo es el deber del Espíritu Santo quitarnos las cosas mundanas, es nuestro deber quitárnoslas con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que agacharnos, tenemos que doblegarnos ante el Espíritu Santo y la palabra, sometiéndonos todos a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y tenemos que separarnos del mundo, mi hermana. No podemos dejar que el mundo se siga apoderando de nuestras iglesias. No podemos dejar que el mundo se siga apoderando de nuestros púlpitos. No lo podemos dejar, hermano. El mundo ha contaminado. Usted a lo mejor no se da cuenta, a lo mejor no quiere reaccionar sobre esto, hermano. El mundo ha contaminado nuestra iglesia y los pastores han aceptado al mundo como parte de la iglesia y Dios rechaza eso. Dios lo rechaza rotundamente. Por eso ponemos triste al Espíritu Santo. Porque no entendemos la verdad del Evangelio. Porque escuchamos por allá que no era necesario esto. Escuchamos por allá que no era necesaria la santidad. Escuchamos por allá que somos salvos aunque hagamos lo que hagamos. Escuchamos por allá que Dios quiere hacerte millonario y tantas tonteras que se predican. Bendito sea el Señor. Y eso ha contaminado a la iglesia en este tiempo. Porque aún los que se congregan están contaminados. Porque no se han apartado totalmente. El hombre de Dios busca de Dios. El hombre de Dios es constante en los caminos de Dios. El hombre de Dios quiere superarse espiritualmente para ser mejor cada día ante el Señor. El hombre de Dios lo hace. El hombre de Dios no entretiene la iglesia. El hombre de Dios no predica lo que la iglesia quiere escuchar. Predica lo que Dios quiere hablar. Y hoy día en estos tiempos, hermano, la iglesia contaminada no quiere escuchar la voz de Dios. Oh, que dura la palabra, que contaminada está mi vida, Señor. Entonces, claro que sí, porque nos contaminamos con el mundo. Cuando yo no quiero recibir la palabra es porque estoy contaminado. Y Dios quiere lavarme, Dios quiere limpiarme por la palabra y por su Espíritu Santo. Y eso es lo que yo debo entender, y eso es lo que yo debo comprender en esta mañana. Que vuelva la verdad, que vuelva la verdad, que vuelva la verdad a la iglesia, para que lo cojo no se salga del camino. Porque hermano, la iglesia está cojeando hoy día. Espiritualmente hablando, la iglesia tiene una ceguera espiritual. La iglesia está cojeando espiritualmente. Hermano, la iglesia está en peligro en estos tiempos por hombres amadores de sí mismos, por avaros, falsos pastores, falsos ministros de Dios, que predican solamente entretención, que predican solamente bendición, pero nos llaman a la iglesia a buscar santidad, nos llaman a la iglesia a arrepentirse, a convertirse, a buscar la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Santa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, tenemos que reaccionar, hermano. Las redes sociales están llenas de mundanidad. Y lamentablemente están dentro de la iglesia del Señor. Hermano, todo lo hemos contaminado, todo. Empezamos, ¿cierto? Cuando los viejos estandartes dejaron las iglesias, aparecieron los hijos de los pastores, con una nueva mentalidad. Ya no les gustaba la santidad, les gustaba el sangoloteo, les gustaban los gritos, les gustaba el júbilo, pero nunca les gustó la palabra. Y por eso la iglesia se encuentra contaminada en estos tiempos. Da tristeza, da pena escuchar, hermano, porque ¿sabe qué? Mire, hermano, mire si estamos tan equivocados.
Usted sabe que nosotros no tenemos nada, que todo le pertenece a Dios, ¿cierto? Todos lo sabemos. Pero hay algo nuestro. Solo hay algo nuestro, una sola cosa nuestra. Y esa es la alabanza nuestra que le damos a Dios, nada más. Pero hoy día, ¿qué alabanza se le da a Dios, hermano? Escuchamos alabanza contaminada, mundanizada, hermano, y no nos damos cuenta que es para Dios, no es para entretener a la iglesia, no es para entretener a los jóvenes. Si la alabanza no es para la iglesia, la alabanza es para Dios. Y yo cambio la música para que llegue más gente a la iglesia. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Yo necesito cambiar mi corazón para que la presencia de Dios esté en mí. Para que la iglesia vuelva a ser la iglesia primitiva, la iglesia genuina, la iglesia verdadera, la iglesia que se separó, se apartó para Dios. Para que volvamos a ser ese pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el Señor. Y aunque sea fuerte la palabra en esta mañana, es necesario hablarla. Es necesario predicar la verdad del Evangelio. Nosotros los pastores estamos para servir, no para ser servidos. Los pastores estamos para servir, no para ser servidos. Los pastores no somos los que se tienen que adorar en la iglesia, se tiene que adorar a Dios. Los pastores no somos la estrella de la iglesia, somos servidores del Señor. Nosotros no podemos abusar de la iglesia. Estamos para amarla, para cuidarla, para exhortarla. Para eso estamos. Pero con la verdad de la palabra, con la verdad del Evangelio, porque hoy día se necesita un Evangelio verdadero, un Evangelio genuino, un Evangelio, hermano, que nos lleve a la santidad de vida, un Evangelio que nos haga distinto al mundo, porque hoy día no hay diferencias. Y eso es lo que Dios rechaza. Eso es lo que Dios rechaza. Yo siempre digo, hermanos, en la Nueva Jerusalén no caemos todos. No caemos todos. Porque van a entrar solamente los que andan en santidad de vida. Los que se esforzaron. Los que lucharon. Los que se guardaron para el Señor. Porque aún siendo pecadores, tenemos que guardarnos para el Señor. Aún siendo pecadores, tenemos que guardar la verdad de su palabra. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Hoy más que nunca necesitamos andar en la voluntad del Señor. Hoy más que nunca necesitamos decirle al Señor que aquí estamos. Pablo, Timoteo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Siempre la iglesia ha sido nombrada como santa. Entonces, ¿por qué no hemos contaminado? Hermano, ¿por qué dejamos que el mundo nos contaminara? ¿Por qué cambiamos la palabra? ¿Por qué contaminamos la adoración a Dios? ¿Por qué contaminamos la música de Dios? Entiende, hermano. Si usted quiere que su iglesia se llene, venga gente, deje que lo haga el Espíritu Santo. ¿Para qué trajo al mundo a la iglesia? ¿Para qué trajo los bailes del músico? ¿Para qué del mundo? ¿Para qué trajo la música mundana a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no olvide nunca que lo que usted está alabando, lo que usted está cantando, no es para los que están en la iglesia, no es para los que están ahí, es para Dios. Es para Dios. Lo que cuando usted abra su boca y cante una alabanza, no es para que la escuche el pastor ni la hermano. Cuando usted abre su boquita para cantar, es para Dios. Usted está cantando para Dios y usted no puede cantar nada contaminado para Dios porque Dios no lo va a recibir. No lo va a recibir. Por eso tenemos que volvernos. Tenemos que hacer senda derecha nuevamente para nuestros pies. Tenemos que nacer de nuevo, de verdad nacer de nuevo. Al nacer de nuevo Dios nos santifica, pero también nos llama a santificarnos. 2 Timoteo 1:9, Hebreos 12:14, Romanos 6:22. Tenemos que seguir la santidad y buscar la santidad mediante la consagración personal a Dios, cosa que no terminará hasta el día en que estemos con el Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, y habrá allí
calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. La santidad es un camino. Un camino nos conduce hacia algún destino, según Proverbios 16:17. Para no perderse de ruta, se tiene que leer y entender el mapa. La santidad es un camino que nos lleva más cerca de Dios. El mapa que usamos es la palabra de Dios. Salmo 119. Bendito sea el Señor. 105, 119, 130. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor. Entonces, para seguir un camino es imprescindible mantenerse dentro de los confines del mismo. Uno deja el camino por dejar su frontera. Si vamos a seguir el camino de la santidad, tenemos que mantenernos dentro de los confines de la palabra de Dios. En ella el camino de la santidad es bien delineado. Jeremías 6:16. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ya estamos terminando. Mi hermana, mi hermano. Primera de Pedro 1:15. Sé santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La santidad no es un pasatiempo o lujo de la vida cristiana. Es una manera de vida. El estilo de vida es importante para el creyente. Antes de llegar al Señor, vivíamos un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios. Dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Bendito sea el Señor. Ahora tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. La santidad se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Ante todo, el cristiano tiene que escoger vivir un estilo de vida que le agrade a Dios, no a su carne. Amén. Tenemos que vivir un estilo de vida que le agrade a Dios. Bendito sea el Señor. Mire, que es importante la santidad. En el Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Podemos hablar muchos textos en esta mañana, mi hermana, mi hermano. Mucho. Pero que Dios nos haga entender su palabra. Comprender, hermano, que tenemos que dejar toda impureza. Tenemos que abstenernos de todo mal. Tenemos que vencer los deseos carnales que batallan en contra del alma. Bendito sea el Señor. Por eso, hermana, mi hermano, repito, 1 de Pedro 1, 14, 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, mi hermana, mi hermano, mientras estemos en esta tierra, tenemos que ser santos. Y tenemos que perfeccionarnos día a día a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que hay, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3, 11. Bendito sea el Señor. Se le ordena al cristiano a seguir la paz con todo y la santidad. Se le ordena al cristiano seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad o separación del mundo es absolutamente esencial para la salvación. ¿Escuchó bien? La santidad o separación del mundo es absolutamente esencial para la salvación. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor lo siguiente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo mundo, y yo os recibiré. Este es el llamado de Dios para su iglesia desde su inicio. La iglesia es la iglesia de Dios. Los llamados fuera
Vemos que la santidad es una salida. La nación de Israel salió de Egipto en el Antiguo Testamento. La iglesia o nación santa de Dios es el Nuevo Testamento, tiene que salir de Egipto. ¿Y cuál es nuestro Egipto? El mundo. El mundo. De allá Dios nos rescató un día. No podemos seguir dando vuelta sobre Egipto. Tenemos que salir de Egipto. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Por eso, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Como humanos que somos, todos fallamos y cometemos errores. Un error no es el fin de la vida cristiana. No fuimos llamados para ser vencidos, sino para vencer al mundo. Romanos 12:21. Si cometemos una falta, todo no termina allí. Podemos buscar el perdón por medio del arrepentimiento y seguir adelante. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas 7:8. Bendito sea el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la expiación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. 1 Juan 2:1 y 2. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermana, mi hermano, la salvación no es fácil. Apartarse del mundo es un requisito fundamental. Echar al mundo de la iglesia y todas sus costumbres hoy se hace necesario. Porque lamentablemente hay muchas iglesias contaminadas. No digo todas, porque conozco algunas que mantienen la doctrina genuina, mantienen la palabra de Dios. Pero hay iglesias que solo son entretención, pasatiempo, diversión, alegría solo para la carne, mientras el espíritu de muchos agoniza. Y cuando el espíritu agoniza, si tú no vienes a Dios, ese espíritu va a morir. Por eso hoy, medita en la palabra del Señor. Todo lo que yo he leído, con texto, con cita, está en la palabra. Sin santidad, nadie verá al Señor.